La historia de la ciencia está llena de héroes olvidados, personas que trabajan duro en la oscuridad, haciendo descubrimientos innovadores que a menudo no son reconocidos en su vida. Bernhard Bolzano fue una de esas figuras. Nacido en Praga en 1781, Bolzano fue un matemático, filósofo y teólogo que hizo contribuciones significativas a una amplia gama de campos. Su trabajo sobre los fundamentos del análisis matemático, en particular, sentó las bases para muchos de los conceptos clave que sustentan las matemáticas modernas. A pesar de la importancia de su trabajo, Bolzano sigue siendo una figura relativamente desconocida. Sus ideas a menudo estaban adelantadas a su tiempo, y fue solo después de su muerte que su verdadero significado comenzó a ser apreciado por completo. Hoy, sin embargo, el legado de Bolzano finalmente está recibiendo el reconocimiento que merece. Matemáticos, lógicos y filósofos están llegando a apreciar la profundidad y la originalidad de su pensamiento. La historia de Bolzano es un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento es un esfuerzo colectivo. Los grandes avances de la ciencia rara vez son obra de genios solitarios. Más bien, son la culminación de los esfuerzos de muchas personas, cada una construyendo sobre el trabajo de quienes vinieron antes. La vida de Bernhard Bolzano estuvo marcada por un profundo compromiso con la ética y la justicia social. Sus padres le inculcaron estos valores desde muy joven, quienes eran conocidos por su piedad y su trabajo con los pobres y desfavorecidos. El padre de Bolzano, en particular, era un comerciante exitoso que usó su riqueza para establecer un orfanato en Praga. Esta crianza tuvo un profundo impacto en el joven Bernhard, moldeando su visión del mundo e inspirándolo a dedicar su vida a la búsqueda de la verdad y al mejoramiento de la humanidad. El compromiso de Bolzano con la ética no era simplemente una cuestión de convicción personal. Creía que la moralidad debía basarse en la razón y la lógica. Esta creencia lo llevó a desarrollar una sofisticada teoría ética que enfatizaba la importancia de los principios universales y la dignidad inherente de todos los seres humanos. Los puntos de vista éticos de Bolzano fueron controvertidos en su época y siguen siendo un desafío en la actualidad. Sin embargo, proporcionan un poderoso ejemplo de cómo la razón y la compasión se pueden combinar para crear un mundo más justo y humano. En 1805, a la temprana edad de 24 años, Bolzano fue nombrado para la Cátedra de Filosofía de la Religión en la Universidad de Praga. Este era un puesto prestigioso, y le proporcionó a Bolzano una plataforma para compartir sus ideas con un público más amplio. Bolzano era un conferenciante popular y atractivo. Sus conferencias eran conocidas por su claridad, rigor y originalidad. Los estudiantes acudían en masa a sus clases, ansiosos por escuchar sus pensamientos sobre una amplia gama de temas, desde metafísica y lógica hasta ética y política. Sin embargo, el tiempo de Bolzano en la Universidad de Praga estuvo marcado por la controversia. Sus puntos de vista liberales sobre religión y política lo pusieron en conflicto con las autoridades austriacas conservadoras. En 1819, después de años de sospechas y censura, Bolzano finalmente fue destituido de su cargo. Fue acusado de herejía y sedición, y se le prohibió publicar o enseñar. A pesar de estos reveses, Bolzano se negó a ser silenciado. Continuó escribiendo y dando conferencias en privado, y su trabajo continuó circulando por toda Europa, influyendo en generaciones de matemáticos, lógicos y filósofos. Una de las contribuciones más importantes de Bolzano a las matemáticas fue su trabajo sobre los fundamentos de los números reales. En ese momento, el concepto de un número real no estaba bien definido. Los matemáticos tenían una comprensión intuitiva de qué eran los números reales, pero carecían de una definición rigurosa. Esta falta de rigor condujo a una serie de paradojas e inconsistencias en el cálculo. Bolzano fue uno de los primeros matemáticos en reconocer la necesidad de una definición más rigurosa de los números reales. Se dio cuenta de que los números reales no podían definirse simplemente como puntos en una línea. En cambio, propuso que los números reales deberían definirse en términos de sus propiedades. Esta idea fue un gran avance. Sentó las bases para la teoría moderna de los números reales, que se basa en el concepto de un campo ordenado completo. Sección 5. La continuidad y sus descontentos. El trabajo de Bolzano sobre los números reales lo llevó a hacer importantes contribuciones a la teoría de funciones. En particular, Bolzano estaba interesado en el concepto de continuidad.
Intuitivamente, una función es continua si su gráfica se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Sin embargo, esta definición intuitiva no es lo suficientemente precisa para fines matemáticos. Bolzano fue el primer matemático en dar una definición rigurosa de continuidad. Definió una función como continua si, en términos generales, pequeños cambios en la entrada de la función resultan en pequeños cambios en la salida. Esta definición, conocida como la definición epsilon delta de continuidad, todavía se usa en la actualidad. Es una piedra angular del análisis moderno y ha tenido un profundo impacto en muchas áreas de las matemáticas y la física. Sección 6. Las semillas de la teoría de conjuntos. Mientras desarrollaba sus ideas sobre los números reales y las funciones, Bolzano hizo algunas observaciones profundas sobre los conjuntos infinitos. Estas observaciones presagiaron el trabajo de Georg Cantor, el fundador de la teoría de conjuntos. Bolzano se dio cuenta de que los conjuntos infinitos podían tener diferentes tamaños. Por ejemplo, demostró que hay más números reales que números naturales, aunque ambos conjuntos son infinitos. Esta idea fue revolucionaria. Desafió la visión tradicional de que todos los conjuntos infinitos son del mismo tamaño. El trabajo de Bolzano sobre conjuntos infinitos no fue completamente apreciado en su vida. Sin embargo, sentó las bases para el trabajo innovador de Cantor sobre la teoría de conjuntos que revolucionó las matemáticas a finales del siglo XIX y principios del XX. Sección 7. Lógica y la búsqueda de la verdad. Además de sus contribuciones matemáticas, Bolzano también fue un lógico muy influyente. Creía que la lógica no era simplemente una herramienta para validar pruebas matemáticas. En cambio, veía la lógica como el fundamento de todo pensamiento claro y riguroso. Esto lo llevó a desarrollar una teoría integral de la lógica que abarcaba conceptos como proposiciones, verdad y consecuencia lógica. El trabajo de Bolzano en lógica fue innovador. Fue uno de los primeros en distinguir claramente entre el acto subjetivo de juzgar que una proposición es verdadera y la verdad objetiva de la proposición en sí. Esta distinción, ahora fundamental en lógica y filosofía del lenguaje, allanó el camino para el desarrollo de la lógica formal moderna. Sección 8. Un legado redescubierto. A pesar de sus profundas contribuciones a las matemáticas, la lógica y la filosofía, el trabajo de Bolzano fue ignorado en gran medida durante su vida. Este descuido se debió en parte a su aislamiento de la corriente principal académica después de su despido de la Universidad de Praga. También se debió en parte al hecho de que sus ideas eran simplemente demasiado avanzadas para muchos de sus contemporáneos. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX, el trabajo de Bolzano fue redescubierto por una nueva generación de matemáticos y lógicos. Estos académicos quedaron impresionados por la profundidad y la originalidad del pensamiento de Bolzano, y lo reconocieron como un verdadero pionero. Hoy, la reputación de Bolzano sigue creciendo. Su trabajo ahora se considera una parte esencial de la historia de las matemáticas, la lógica y la filosofía. Sección 9. La relevancia duradera de Bolzano. La historia de Bernhard Bolzano es un testimonio del poder de las ideas. Aunque fue silenciado durante su vida, su trabajo finalmente encontró su audiencia. Su enfoque riguroso de las matemáticas sentó las bases para el análisis moderno, y sus conocimientos en lógica anticiparon desarrollos clave en el campo. Más que una simple curiosidad histórica, el trabajo de Bolzano sigue siendo relevante en la actualidad. Su énfasis en el rigor y la claridad en el razonamiento matemático continúa guiando a los matemáticos. Sus exploraciones en lógica y la naturaleza de la verdad siguen siendo temas vitales en la filosofía contemporánea. El legado de Bolzano nos recuerda que la búsqueda del conocimiento trasciende el tiempo y las circunstancias. Nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un viaje que vale la pena emprender, incluso si el reconocimiento llega mucho después del final del viaje.